RTP. Esta hora ya nos acompaña Diego Lara León, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Vamos a hablar de las pérdidas en el sector lácteo a causa del paro nacional y justamente lo conversábamos al inicio de este programa. Bienvenido a la mañana en RTP, muy amable por acompañarnos. Buenos días, qué gusto saludarles y un saludo a todos quienes los ven y los escuchan a través de las plataformas de la radio. Gracias a usted. Empecemos por este tema tan delicado, la verdad, y que a la mayoría de las personas nos preocupa, que es las pérdidas del sector lácteo y las maneras también en las que se están dando. Todo el mundo sabe cuál es la cadena de custodia, por lo menos de cuidado, que debe tener productos como el lácteo para ser comercializado, y hoy, debido al paro, a la imposibilidad de poder pasar con los tanqueros, pues se tiene que desperdiciar tanto producto. Coméntenos las pérdidas que hemos visto durante estos 12 días de paralización que es impulsada por la CONAIE. Sí, estamos muy preocupados. En el seno de la Federación de Cámaras de Industrias hemos analizado el caso, hemos conversado con las autoridades nacionales. Las pérdidas son muy graves y en el sector productivo las pérdidas no significa que luego se las recupera. Eso nunca más se va a poder recuperar. Vamos ya 12 días de paralización. Las principales provincias afectadas han sido Carchi y Babura, provincias muy productivas, provincias que, por ejemplo, solo para que ustedes tengan el dato, el frijol que viene de Imbabura representa el 42% del frijol nacional. El trigo que viene de Carchi representa el 76% de la producción nacional. Hasta ahora son cerca de 80 millones de dólares de lo que se puede cuantificar, porque recuerden que no todo es cuantificable. Vivimos en una sociedad que no cuantifica todo. Pero no solo es Imbabura y Carchi que han sido muy afectadas. La principal actividad económica de la provincia de Imbabura, por ejemplo, es el comercio, y la afectación para ellos es realmente muy importante. Atuntaqui, que está cerca de Quito también y que pertenece a Imbabura, tiene una enorme producción textilera, y no solo se afecta el producto final, sino toda la cadena de valor y de insumos que alimenta al sistema, a todo el sector productivo textilero del país. Eso también es importante comunicarlo. Pero en el seguimiento que venimos haciendo desde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, hemos visto cómo viene escalando esta paralización. Al día de ayer, el último reporte que tenemos, son 42 puntos en el país que se encuentran ya bloqueados. Eso no puede suceder. No es posible que un grupo minoritario, que bien es cierto, tiene el derecho a protestar, pero no tiene el derecho a bloquear. Así como ellos tienen derechos, el resto del país tiene derecho a movilizarse y a producir. Es por ello que hace unos días tuvimos una sesión del Consejo Directivo de la Federación, lo recibimos al viceministro de Transporte, solicitamos que se le comunique al gobierno que necesitamos medidas firmes. No quisiéramos llegar ni de lejos a una situación como la que tuvimos en octubre del 2019 o junio del 2022, donde las pérdidas fueron muy importantes para el sector productivo. No podemos seguir en incertidumbre. El principal enemigo del sector productivo es la incertidumbre que generan estas medidas irracionales, porque no le vemos la razón a una medida que, por ejemplo, ayer se toma una decisión diciendo vamos a estar en contra y vamos a votar todo no. Entonces caemos claramente que eso es un tema político. Cuando alguien afín a ellos dice algo, la respuesta es sí. Cuando alguien que no es afín a ellos dice algo, la respuesta es no. Y además el bloqueo, eso me parece que ya deberíamos tomar medidas importantes. Estamos en el último trimestre donde el sector productivo tiene que recuperarse. Venimos de años complejos, así que la situación definitivamente podría escalar a temas mucho más graves si no se toman medidas fuertes e inmediatas. Señor Lara, y en ese sentido, si bien no es recuperable lo que, digamos, las pérdidas que han existido, vamos a hablar de una recuperación tal vez no económica, pero sí que trate de constituir un poco nuevamente el orden económico. Si la condición de paralización o de bloqueo terminara hoy, suponiendo, ¿cuánto tiempo tardaría para que estos espacios vuelvan a recuperar su productividad? Porque entiendo que no solamente es la pérdida del producto, sino también toda una cadena que tiene que volver a enlazarse. Mire, la economía no es mágica. No se recupera de hoy para mañana. Esta pérdida
demora mucho tiempo. Yo estimo que no, al terminar el 2025 no logrará recuperarse porque hay toda una dinámica que se mueve y que tiene que funcionar de manera armónica. Miren lo que pasó en la pandemia. Se rompió la cadena y esto es lo que está sucediendo hoy día. No se puede movilizar. Se afecta el turismo, se afecta el comercio, se afecta el sector productivo. Vimos cómo el sector lácteo, por ejemplo, está muy afectado. Ahora, ¿cuál es el problema más importante que no se lo está analizando y que quizá estos dirigentes no lo quieren entender porque deben conocerlo? Es que la estructura del sistema productivo ecuatoriano en un 70% es micro y pequeño, es decir, no son las grandes industrias. A veces cuando se dice industria o se dice empresa, creen que son los grandes industriales, pero el 70% es micro y pequeño y estos no tienen el músculo financiero para poder soportar situaciones como las que se están viviendo. Ellos viven como una liquidez limitada y cuando hay una paralización de esto, se quedan sin liquidez y les es muy difícil volver a producir. Esa es la realidad que está viviendo el sector productivo y más aún el sector productivo del centro del país, del norte y del sur. Bueno, no hemos sido muy afectados. Yo estoy al sur del Ecuador, pero eh, tenemos que migrar hacia una situación que nos permita una estabilidad y poder proyectarnos en este último trimestre del año, que es históricamente es un mes alto en ventas. Veníamos con un incremento de ventas muy importante, una recuperación con respecto al 2024 que fue complejo por el tema energético y nos enfrentamos a una realidad ahora irracional que lo que busca es paralizar, pero afectar sobre todo al más pequeño. Señor Lara, consultarle sobre cuál podría ser las alternativas. Yo sé que pueden ser muy pocas porque hasta que no se solucione o no se exista una mesa de diálogo va a ser difícil calmar las tensiones y las presunciones que tenga el sector movilizado en estos momentos. Pero ¿se ha pensado en algo para seguir aumentando las pérdidas? Usted ha dicho que se ha reunido con el ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿con quién más están conversando? ¿Cuál es la solución, la salida más rápida para, primero, no aumentar las pérdidas, no seguir botando el alimento y segundo, no dejar sin abastecer a los puntos de comercialización donde tienen que llegar esos productos? Bueno, primero el gobierno ha sido cercano con nosotros, nos ha estado comentando cómo avanza esta situación. Lo que nosotros buscamos es que exista firmeza. Definitivamente no se puede ir en contra de los derechos de las mayorías. El derecho individual termina donde empieza el derecho de los demás. Se necesita, es verdad, el diálogo va a ser muy importante, pero tiene que ser un diálogo constructivo. No puede ser un diálogo basado en situaciones ilógicas como las que se propone. Ahí, por ejemplo, escuché algún momento, nuestra presidenta estuvo en un foro donde algún aparecido dijo que hay que poner la papa a precios internacionales o subir el salario básico al salario de Estados Unidos. Tenemos que enfrentarnos a la realidad que vive el país y sobre todo proyectar el futuro entendiendo que lo más importante es la generación de empleo. ¿Qué buscamos nosotros? Inmediatamente tomar las medidas necesarias para aperturar las vías y luego sentarse a conversar para ver las posibilidades. Estamos totalmente de acuerdo que la eliminación de un subsidio irracional como fue el subsidio del diésel, porque un subsidio para que sea bueno tiene que tener tres condiciones, tiene que ser temporal, tiene que ser medible y tiene que ser focalizado y el subsidio al diésel no era ninguna de las tres. Pero sí hay afectación a grupos, eso lo entendemos, y es ahí en donde se tienen que sentar a conversar. ¿Cómo poder llegar a tener compensaciones a un sector que se va a ver afectado? Pero es un sector minoritario. Mire, yo estoy al sur del Ecuador, yo tengo operaciones en la zona de la frontera de Zapotillo. Desde hace una semana nunca nos había sido tan fácil para la gente que trabaja en el tema operativo conseguir diésel o conseguir combustible. Antes habían colas enormes. El contrabando se ha reducido porque el precio ya no les es atractivo. Se sangraba al país por allí. Entonces no creo que debamos regresar a eliminar un decreto porque la compensación a un grupo minoritario no se da. El gobierno sí tiene que ser, me parece que comunicar más, tiene que generar nuevas estrategias para focalizar una compensación a un grupo que todos conocemos, que es vulnerable, pero que no puede ser el caldo de cultivo para generar el conflicto que se está generando, ni regresar a una realidad que era irracional para la economía nacional.
Señor Lama, usted al inicio indicaba que esperaría que el gobierno tome medidas claras para justamente evitar ya estos bloqueos, considerando que igual usted no tiene la condición, digamos, técnica para saber cómo el gobierno debe hacerlo. ¿Qué esperarían que el gobierno de alguna manera gestione para que estos bloqueos cesen? Bueno, abrir las vías, hay que aplicar la ley, definitivamente. No podemos nosotros seguir presos de un grupo minoritario de dirigentes que no representan a la mayoría y que lo que están tratando de generar es el caos. Y por supuesto, hacemos votos y nosotros también nos sumamos a mesas de diálogo que permite evolucionar y minimizar la crisis que tienen grupos que sí son realmente vulnerables. No podemos también nosotros cerrar los ojos y decir que la realidad del país es diferente y que no tenemos grupos que se van a ver afectados. Pero esa afectación tiene que ser solucionada a través de medidas compensatorias. Por otro lado, también nosotros incentivamos al sector productivo a no caer en estas aberraciones económicas que es la especulación. Por ejemplo, en Guayaquil, conversaba ayer con colegas de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se empieza ya a sentir un incremento de precios en los mercados, pero ese incremento de precios en los mercados no es solo por el incremento del combustible, también estamos hablando por la escasez de los productos que no pueden salir del sector productivo a los mercados y también por una especulación. Ahora, también hay que indicar el incremento del diésel, que fue de un 60% aproximadamente, no tiene que trasladárselo en ese mismo porcentaje al producto final, porque apenas es una parte, cerca de un 15-18% del costo de transporte nuestra cadena logística, pero el porcentaje es mínimo. Les voy a poner un ejemplo. Hicimos un simulador. Un vehículo que lleve 500 quintales desde Guayaquil hasta Quito, el incremento es de 7 centavos por quintal. Es decir, menos, la décima parte de un centavo por libra, lo cual es manejable. Así que creo que tenemos también que sincerar la economía y sentarnos a hablar de los temas que son realmente importantes. Señor Lara, finalmente rebobinemos y recuérdenos el listado de productos que hoy están siendo amenazados debido a este paro impulsado por la CONAIE. A ver, bueno, primero, si hablamos de Carchi y de Imbabura, donde ha estado el foco del problema, el sector más complicado es el sector comercio. El comercio en Imbabura representa cerca de 72 millones de dólares por mes, la parte agro y alimentos, la parte transporte, la parte manufacturera, donde está la industria y bueno, luego viene todo lo que son servicios. Y en productos ya los principales productos alimenticios que salen de Imbabura, frijol, caña de azúcar, aguacate, carne, maíz, palmito, avena, por supuesto la leche y lo mismo de la parte de Carchi. Pero lo que nosotros tememos es que esta afectación que ha sido muy grave y nos solidarizamos con el sector productivo de estas provincias, está escalando a otras provincias. Tenemos ya cierres en Bolívar, hay cierres en Cotopaxi, en Alausí está cerrado, es decir, la parte sur se empezó a afectarse y lo que no queremos es que llegue una situación absurda como la que vivimos en junio de 2022, donde aparte de eso también se afectó a la infraestructura y el patrimonio del sector productivo. Muchísimas gracias, señor Lara, por habernos acompañado en la mañana Muchísimas en gracias a RNP. usted. Muy amable. RTP